Shalom y bendiciones. Gracias por estar en este espacio. Hoy estaremos hablando de varios términos importantes como mandamiento, estatuto, decreto, precepto, testimonio y ordenanza, con el propósito de comprender su significado y alcance. Comenzaremos por el significado del término mandamiento. Mandamiento es un vocablo que proviene del hebreo misbat o misbot. Es equivalente a emitir una instrucción u orden por parte de quien tiene autoridad y poder para hacerlo y para exigir su cumplimiento. En el caso de las escrituras es el Eterno quien tiene esa autoridad. Ejemplo, el mandamiento dado a Adán en el Edén. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó el Eterno Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este texto usa la palabra mandó, que implica autoridad y obligatoriedad, que viene de Dios, como creador y legislador, con pleno derecho a ordenar. El mandamiento, a diferencia del estatuto, no regula algo anterior, sino que ordena directamente. Es inmediato, es decir, válido desde el momento en que es dado. La Biblia deja claro que los mandamientos proceden de la autoridad divina y es una orden que debe ser obedecida independientemente de si existía algo previo o no. Leamos Deuteronomio 6:1. Estos pues son los mandamientos que el Eterno vuestro Dios mandó que os enseñase. Este ejemplo muestra que el mandamiento es una orden explícita emanada de la autoridad soberana de Dios que exige obediencia y conlleva consecuencias. Esto es lo que vemos aquí implícito en Deuteronomio 6:1. Ahora hablemos de estatuto. Estatuto. Esta palabra proviene del hebreo huk. Los estatutos son leyes generales que se enfocan en la relación del Eterno con Israel y con las demás naciones. Estos estatutos tratan sobre poner en vigor algo que ya había sido establecido antes. El estatuto no consiste en crear algo nuevo, sino que reafirma o regula algo que ya había sido establecido previamente. Un ejemplo de estatuto es el Shabbat, el cual fue establecido antes del Sinaí y legislado después. El principio previo lo tenemos en que el Shabbat fue establecido antes de que Israel existiera como nación. Leamos Génesis 2, versículos 2 y 3. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Aquí el Shabbat es bendecido y santificado. Esto ocurre antes de la existencia de Abraham, antes de la existencia de Israel como pueblo y antes de la entrega de la Torá en el Sinaí. Leamos ahora cuándo el Shabbat se convierte en un estatuto puesto en vigor para Israel. Éxodo 31, 16, 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre. El estatuto no da origen al Shabbat. Lo que hace en primer lugar es institucionalizarlo. En segundo lugar, vincularlo al pacto nacional y en tercer lugar, lo convierte en señal entre Israel y el Eterno. Ahora veamos lo que es el decreto. Esta palabra decreto se deriva del vocablo hebreo ta'am y es una orden pública de procedencia oficial con carácter solemne e irrevocable, de efecto permanente, emitida por una autoridad soberana, un gobernante o rey. Un ejemplo lo tenemos en el libro de Esther, capítulo 1, versículo 19. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media,
para que no sea quebrantado, es decir, que no sea invalidado ni revocado, sino que se cumpla el decreto. En este caso, el decreto está relacionado con la reina Vasti, quien desobedeció una orden directa del rey, negándose a presentarse delante de él y de sus invitados. Otro ejemplo sobre decreto lo tenemos en Salmos capítulo 2, versículos 6 y 7. Yo he puesto mi rey sobre Sión. Publicaré el decreto. El Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú. Las palabras de este salmo son un decreto, porque son una declaración hecha por el Rey Supremo, Dios mismo, proclamando su decisión soberana e irrevocable de establecer el reinado del Mesías, Yeshua. Ahora hablaremos sobre precepto. Precepto. Esta palabra se origina del hebreo pikud. Los preceptos son reglas específicas y detalladas contempladas dentro de la ley, relacionados con su enseñanza y contenidos dentro de la norma. El precepto no establece la ley en sí, sino que la explica, la aplica y la guía. También el precepto se refiere a algo específico, confiado para ser observado, cumplido, cuidadosamente con atención y diligencia. Un ejemplo es el precepto bíblico sobre el sábado, sobre el Shabbat. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este versículo no es el precepto, sino el mandamiento general. Y el precepto lo podemos leer en Éxodo 20:10, que es la instrucción sobre cómo vivir el mandamiento. Leamos, Éxodo 20:10. Mas el séptimo día es reposo para el Eterno tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. Este versículo no establece ni tampoco implementa el Shabbat, solo especifica reglas o normas prácticas, enseñando cómo se guarda el mandamiento. Por tanto, funciona como precepto dentro de la ley sobre el Shabbat. Leamos Salmos 19:8. Los preceptos del Eterno son rectos, alegran el corazón. Versión Biblia de Jerusalén. Hablemos acerca de testimonio. La palabra testimonio proviene del hebreo edut. Los testimonios son el registro de las declaraciones del Eterno, que dan fe de su voluntad y de su pacto con su pueblo. Además, los testimonios prueban y dan fe sobre un hecho afirmado con certeza y verdad. No son solo mandatos legales, sino señales vivas que recuerdan quién es Dios y lo que Él ha hecho. Un ejemplo, Éxodo 40:20. Refiriéndose a Moisés dice, tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Aquí el testimonio se refiere a las tablas de la ley que dan testimonio del pacto entre el Eterno e Israel. El testimonio implica algo que confirma la verdad. Es una declaración que no puede ser negada porque proviene de Dios mismo. Otro ejemplo, Salmos 19:7. La ley de Dios es perfecta, el testimonio de Dios es fiel. Hablemos ahora del término ordenanza. Las ordenanzas son un conjunto de normas que se incluyen dentro de los reglamentos y que están subordinadas a la ley. Entre las ordenanzas están los huk, que como ya dijimos son normas establecidas por el Eterno, que deben ser observadas aun cuando no siempre se dé explicación de su razón de ser. Entre las ordenanzas también están los pikud, que son instrucciones que resaltan el cuidado, la atención, la precisión del precepto. Las ordenanzas abarcan también los mishpat, que son ordenanzas en sentido judicial, relacionadas con juicio,
normas legales y derecho. Enfatiza lo que es justo y conforme al carácter recto de Dios, aplicable a las leyes que regulan la vida social, ética y moral. Ejemplo, Éxodo 23, 6, 7. No pervertirás el derecho o la justicia de tu mendigo. De la palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. En este versículo, la palabra que se traduce como derecho o justicia es mishpat, que está relacionada con ordenanzas de justicia. La justicia social exige trato justo al pobre y al mendigo. La ética y la moral rechazan la mentira y la violencia. De esto es lo que trata Éxodo 23, 6 y 7. Todo esto que hemos hablado constituye la base fundamental de las Escrituras para llevar al hombre en rectitud y justicia, de forma que pueda alcanzar el favor del Eterno y permanecer en su amor. Todos estos términos se complementan de manera que el mandamiento es la principal guía, mientras que el testimonio nos declara la voluntad del Eterno. El estatuto declara la perseverancia en el camino y el decreto nos comanda a seguirlo sin cuestionarlo, mientras que el precepto nos instruye sobre la misericordia o rigurosidad de la justicia divina. En resumen, la ley del Eterno constituye todos y cada uno de sus reglamentos, que son vida eterna para quienes lo siguen. El Eterno nos ha dado toda su ley en un acto de amor infinito y soberano de un Dios incomparable. La ley divina es una guía para vivir nuestra vida de la manera más plena posible, actuando con justicia en todas las áreas de nuestra vida, con la ayuda y el poder de Dios. Gracias una vez más por acompañarme. Que el Eterno te bendiga, te guarde y te fortalezca. Shalom y hasta el próximo mensaje.